¿Es este? No, no es este. Chispas, no es este. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, este sí es el bueno. Aquí está. Aquí está. Ahora sí. Perfecto. Vamos a compartir el siguiente circuito, muchachos. Justamente en donde viene la forma de realizar la conexión del transformador para poder diseñar una fuente de alimentación dual. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad de ver este circuitito el día de hoy. O sea, toda vez que nosotros ya comprendimos cómo llevar a cabo un cálculo general para diseñar una fuente de alimentación, bueno, cuando nosotros tenemos la necesidad de diseñar una fuente dual, nosotros necesitamos igualmente proporcionar un voltaje positivo y uno negativo rectificado a la parte de los reguladores. Esto es lo importante que tenemos que platicarlo ahorita, justamente. Como podemos darnos cuenta, ¿sí? Lo que tenemos aquí al frente es un rectificador, aparentemente es un tipo puente, ¿verdad? Es de onda completa, pero en realidad es un circuito rectificador de onda completa tipo, tipo, parecido al tap central, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, como veremos, el tap central va conectado a tierra. Entonces, el voltaje que yo voy a tener de la referencia de tierra a la salida positiva será la mitad del secundario del transformador, ¿sí? Y el voltaje que tendré en la terminal negativa con referencia a la terminal de tierra será exactamente igual la otra mitad. Voy a explicar cómo funciona, grosso modo, para que se comprenda. Vamos a suponer que tenemos semiciclo positivo en la parte superior del secundario, ¿ok? El negativo está hasta abajo, ¿verdad? Y aquí tenemos la referencia de tierra. Si nosotros observamos, tenemos el positivo polarizando al ánodo del diodo 1, ¿sí? Y el negativo polarizando al cátodo del diodo 2. Luego entonces conduce diodo 1 y diodo 2, así como en el tipo puente, igualito, idéntico, ¿ok? La corriente convencional fluye de aquí, de la parte superior del transformador, pasando por el diodo 1, ¿verdad? Llega aquí, carga el capacitor 1 y se entrega a la carga. La carga va conectada de tierra a la salida positiva. Voy a suponer netamente como ejemplo que el transformador en su secundario tiene 40 volts, entonces tendremos 20 volts de tierra a la salida positiva, ¿sí? 20 volts positivos aquí. Por otro lado, simultáneamente, yo tengo la corriente real fluyendo a través del cátodo del diodo 2, sale, carga el capacitor 2 con tensión negativa, ¿sí? Y yo tengo un voltaje negativo de menos 20 volts de la terminal de salida con respecto a tierra, ¿sí? Cuando ahora viene el cambio de semiciclo, bueno, tenemos el negativo en la parte de arriba y ahora positivo en la parte de abajo. El negativo polariza el cátodo del diodo 4. El positivo de la parte inferior del transformador polariza al ánodo del diodo 3. Entonces, mi corriente convencional ahora fluye de la terminal de abajo del transformador, atravesando al diodo 3 positivo, tiene la carga en el condensador 1 y tengo una salida positiva. Como es medido con respecto a tierra, son más 20 volts, o sea, sigue lo mismo en mi ejemplo. Simultáneamente, el negativo de la parte de arriba, la corriente real fluye a través del cátodo del diodo 4, ¿verdad? Circula por aquí, mantiene la carga en el capacitor C2 con menos 20 volts, y es lo que tenemos en la carga con respecto a tierra, ¿sí? Todo el tiempo tengo una rectificación de onda completa, pero estoy cargando a un condensador con tensión positiva y al otro con tensión negativa. Importantísimo cómo conecto a los capacitores, ¿sí? Si se fijan, para la parte positiva, la terminal negativa del condensador va a la referencia de tierra y el positivo
por supuesto, a la salida positiva. En la salida negativa, yo tengo que colocar la referencia positiva del condensador a tierra y su terminal negativa a la salida negativa, porque es un voltaje negativo, ¿de acuerdo? Si yo invirtiera el condensador, que a veces, lamentablemente, lo han llegado a hacer por error, explota el condensador, literal, estalla, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? En el mejor de los casos, el susto, ¿ok? Porque un condensador de electrolítico de aluminio, ya en una fuente dual que tiene que soportar en promedio los 40 volts, vamos a decirlo así, pues cuando estalla, híjole, es un palomazo de feria, muchachos, pero encerrado ahí en un gabinete terrorífico. Y lo que es peor, si están haciendo pruebas y lo conectan, pues repito, lo mejor es el susto, ¿no? Ya, no, y se acabó. Pero si como desgraciadamente explota hirviendo el electrolito interno, que es ácido, bueno, pues si les cae los quema, literal los quema. Y si explota el encapsulado metálico y sale alguna esquirla de metal, se les puede enterrar. Pues peligrosísimo, peligrosísimo que haya accidentes con capacitores electrolíticos. Peligrosísimo, definitivamente, ¿no? Por esa situación, ¿verdad? Que si se comete un error, pídese, o sea, es una cosa eh, lamentable, ¿no? De accidentes. Obviamente, aquí los condensadores son pequeñitos, me atrevo yo a decir, ¿verdad? No son tan gravosos, y por eso digo, lo mejor que puede pasar es el susto, literal. Pero debemos tener todas las precauciones habidas y por haber, porque más adelante nosotros tendremos que trabajar, no en este semestre, más adelante en otros semestres, capacitores de potencia. Son capacitores que pueden soportar en sus extremos 100, 200, 300, 500 volts. Y obviamente hablamos de capacidades de miles de microfarads. Entonces, cuando uno de esos estalla, muchachos, lo mejor es estar lejos, definitivamente. ¿Sí? Porque de la explosión que se produce se llega a reventar hasta el gabinete. O sea, nomás para que se den una idea, ¿no? De lo peligrosísimo que es. Entonces, lo menciono siempre mucho cuando se tiene que construir una fuente dual, cuidar muchísimo las polaridades, ¿ok? De hecho, por eso lo represento yo para que sepan cómo conectarlo y no haya lugar a dudas en ese sentido. Obviamente, aquí ya teniendo la rectificación positiva y negativa simultáneamente, yo entre la tierra y la positiva, pues ya conecto el regulador positivo. Y en la terminal negativa, con respecto a tierra, yo conecto el regulador negativo. Así como lo vimos, su capacitor de desacoplo de entrada, el regulador, su capacitor de desacoplo de salida, su protección, su transistorcito de su corriente, etcétera, etcétera, y a la carga. Entonces yo tengo dos fuentes de alimentación simultáneas, una que me entrega voltaje positivo y una que me entrega voltaje negativo, ¿de acuerdo? Obviamente si yo tuviera, como lo mencioné en el ejemplo, aquí más 20 y menos 20, quiere decir que yo tendría que poner, si uso regulador, ¿verdad? Tendría que poner un regulador de 3 volts abajo, que serían 17 volts. Pero claro, yo puedo tener más 20 y menos 20 y colocar un regulador de voltaje variable. Pues yo puedo tener desde menos 1.1 hasta 20 volts a la salida con su potenciómetro y ya tengo una fuente variable dual que me sirve para laboratorio. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profe. En el caso de utilizar independiente la tierra, que es lo más recomendable, tenemos que utilizar un transformador con secundarios separados. ¿Ok? Voy a volverme a subir para que lo vean. Este diseño de aquí utiliza a un transformador con tap central y la tierra es común a la salida de la fuente. Yo puedo conectar siempre al mismo tiempo salida positiva y salida negativa. Siempre, ¿ok? Porque comparten la tierra, ¿sí? Y es este diseño.
Normalmente las fuentes de alimentación profesionales, ¿verdad? Semiprofesionales de laboratorio son así, no son así. Son con el secundario separado. Es un mismo transformador, pero tiene dos secundarios independientes. Aquí, si se fijan, yo tengo un puente rectificador dedicado nada más a la salida positiva y tengo otro puente rectificador dedicado únicamente a la salida negativa. ¿Sí? Tengo mis tierras independientes. Las puedo unir si así lo necesito, pero generalmente vienen independientes en la fuente de alimentación. ¿Con qué propósito? Ah, que si yo, por ejemplo, quiero dos salidas positivas al mismo tiempo, lo puedo hacer. O sea, yo, si se fijan, la parte de arriba, la tierra la conecto a la tierra del circuito y la salida positiva, y aquí puedo yo tener, por ejemplo, 5 volts, ajustarlo a 5 volts. Y la de abajo, yo también necesito otro voltaje positivo de 8. ¿A qué es lo que hago? La parte de la salida negativa la conecto a tierra y lo que tengo aquí de referencia de tierra lo tomaría como la salida positiva. Entonces ya tendría yo una fuente de 5 y una de 8. Yo puedo tener dos fuentes trabajando simultáneamente, pero el detalle es que no deben compartir la tierra. Yo en el de arriba no puedo hacer ese truco. Yo aquí afuera siempre tengo positivo y negativo. No puedo decir, pues conecto de aquí a acá y luego de aquí a acá y lo invierto. No, no funciona así. O sea, en esta de abajo, en esta configuración de abajo, sí puedo hacer la configuración y aparentemente tener dos fuentes de salida positiva o dos fuentes de salida negativa o una positiva y una negativa, como es de origen su diseño. Igualmente, si se fijan, el cuidado en la colocación del capacitor en la parte negativa y por supuesto vean la forma en que se coloca el puente rectificador para siempre estar rectificando únicamente semiciclo negativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Y por ejemplo, profe, ¿cuándo se utiliza, bueno, esa petición de que queremos que salga positivo en las dos? ¿Alguna aplicación que usted tenga? Por ejemplo, Ok. vamos a suponer que usted construye su fuente de alimentación y la hace con tierras independientes. Y usted está haciendo un diseño y una parte del circuito la tiene que alimentar con 4 volts. Bueno, pues una salida la conecta a 4 volts. Y otra parte del circuito la necesita con 12. Pues como la otra independiente, la conecto y alimento con 12. Eso depende del diseño que usted llegue a desarrollar. Y lo puede hacer con una fuente dual con secundarios independientes, porque esto evidentemente no quiero decir que lo obligue, pero lo interesante es que va a tener las tierras independientes. Entonces usted puede conectarlo como quiera a la salida, cosa que en el circuito de arriba no se puede. Yo a fuerzas tendré siempre una salida positiva y una negativa. No puedo suponer o conectarlo como si fueran dos positivas. No se puede, porque comparten la tierra desde el origen, desde el diseño. ¿Sí lo ve? En cambio, en este, si imagínense, tengo una salida positiva y una negativa. Pero si yo conecto la negativa invertida en un circuito, pues es como si tuviera otra positiva. O bien, si conecto la de arriba, en vez de poner la referencia a tierra, la pongo como salida de voltaje y la de arriba la pongo a tierra, pues tengo dos fuentes negativas. ¿Sí me expliqué? Pero depende la aplicación, señor Giovanni, del diseño que usted esté desarrollando. Porque Ok. obviamente hay circuitos en los que usted tendrá la necesidad de alimentar la parte de control con, por ejemplo, 5 volts, norma TTL, y la parte de potencia, la parte de interfase, a lo mejor con 12, 15, 20 volts. Entonces, ahí puede usted utilizar, pues esta parte la alimento con 5, esta parte la alimento con 20. Es la misma fuente, pero como no tocan las tierras, es como si fueran fuentes independientes. ¿Podría decirse ¿Sí que me es expliqué? como las fuentes de las computadoras? Eso digo, Y podría decirse que son como las fuentes de las computadoras. perdón, Diego, no le escuché, oigo más música. Que se pueden ser como las fuentes de las computadoras, profesor.
Las de las computadoras, ¿cómo son? Ajá. Ok, en el caso de las computadoras, normalmente se utilizan fuentes conmutadas, ¿ok? La fuente conmutada tiene la particularidad de trabajar en altas frecuencias, a diferencia de la fuente lineal. Voy a explicar grosso modo la diferencia un poquito más profundo. La fuente lineal, para garantizar que no me fluctúe el voltaje, le pongo reguladores, ¿ok? Ese es el principio fundamental como lo hemos estudiado. Le pongo sus reguladores a la salida y no tengo ya ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Pero si me llega a variar fuertemente el voltaje de entrada, yo puedo seguir sosteniendo aparentemente el voltaje, pero se me cae la corriente. Eso pasa en la fuente lineal. Por otro lado, en la fuente conmutada, que es la que se utiliza en las computadoras, se hace un diseño por medio de un control de frecuencia. El control de frecuencia es del orden de kilohertz. Entonces, con un oscilador interno que lleva la fuente de alimentación, el paso se lo voy a describir. Conectamos igualmente a la toma de 120. Pasa un rectificador, directamente un rectificador, no lleva transformadores. Pasa directamente un rectificador a una etapa de filtrado. Obviamente tenemos a la salida de la etapa de filtrado un promedio de 240 volts. Con esos 240 volts lo aplico a un circuito oscilador. Ese circuito oscilador va a trabajar a razón, dependiendo de la potencia de la fuente, a razón de 20 hasta 200 kilohertz. Obviamente, ese circuito oscilador, la salida de ese circuito es un transformador con salidas múltiples, con secundarios múltiples. Es como un transformador como el que estamos viendo, pero está diseñado para trabajar en alta frecuencia. Y tengo 1, 2, 3, 4 secundarios. En cada secundario le voy a poner su rectificador de onda completa, su sistema de filtrado, un arreglo especial de filtros con bobinas y de ahí lo paso a la carga. No lleva reguladores la fuente conmutada, ¿sí? Entonces, yo tengo dos salidas positivas, dos salidas negativas en toda computadora de escritorio, ¿sí? Aparte tengo unas pequeñas tensiones precisamente para asegurar lo que son señal de power good, señal de encendido, otras pequeñas señales que trabajan con 3 volts aproximadamente. Las fuentes de alimentación conmutadas de las computadoras, aun cuando haya variación en la corriente de entrada de los 120, yo tengo la constante de voltaje y corriente, precisamente por el trabajo de la alta frecuencia. Y repito, trabajan con un oscilador. Esto no es factible una computadora trabajarla con una fuente lineal, porque obviamente el consumo de corriente es grandísimo en una computadora. Y para hacerlo con una fuente lineal, pues olvídese. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salida de 5 volts. O sea, son los cables rojo y negro en una computadora de escritorio. Son 5 volts que salen en ese cablecito, pero son 5 volts, 5 amperes. Y el transformador, como de este tamaño, sí, chiquitín. Si yo quiero un transformador lineal 5 volts, 5 amperes, yo se imagina usted el tamaño, ¿sí? Robusto. Y si luego aparte requiero 5 volts negativos, otros 5 amperes, pues ya es un transformador para 10 amperes, así. Y si quiero aparte los 12 volts positivos con 3 amperes, pues así. Y aparte los menos 12 volts con otros 3 amperes, pues así. Entonces casi yo tengo un transformador del tamaño de una batería de un automóvil, de una fuente lineal, para las 4 alimentaciones de una computadora. Cosa que la fuente de alimentación de la computadora pues, es una cajita chiquitina, ¿verdad? Literal, que es más gabinete que circuito, y el transformador con todos los voltajes es de este tamaño. Eso se logra conmutándolo en alta frecuencia, precisamente. Entonces, el principio de desarrollo, de diseño de una fuente de alimentación conmutada para una computadora se basa en eso, justamente, en osciladores.
Llegado el momento, cuando usted incursione, quiero pensarlo, en la electrónica más adelante, si usted está en electrónica, en la especialidad de electrónica, se ve justamente fuentes conmutadas. Precisamente, entonces usted tendrá la capacidad de poder diseñar una fuente lineal como diseñar una fuente conmutada. Así de sencillo. No sé si respondí su pregunta, señor Diego. Sí, profesor. Sí, profe. Hecho, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de alguno de sus compañeros jóvenes? Profesor, y aquí si por ejemplo quisiéramos conectar también un regulador, ¿son dos o también nada más uno? En la fuente lineal que estamos viendo, Sí, ok. En la fuente lineal que estamos viendo, sí. A la salida positiva tengo que poner un regulador positivo y a la salida de la fuente negativa, perdón, de la etapa de filtrado negativa, tengo que poner un regulador negativo. Si la salida fuese fija, tendría yo que poner, por ejemplo, en la positiva, la familia 7800. Si la salida fuera fija negativa, tendría yo que poner a la familia 7900. Pero cuando uno hace un diseño, que es justamente lo que ahorita les voy a asignar, ¿verdad? Diseñito, van a tener que utilizar reguladores variables para que la fuente pueda entregar a la salida desde 1.2 positivos hasta 25 volts positivos. Y la parte negativa desde menos 1.2 negativos hasta menos 25 volts negativos. O sea, va a construir usted, va a diseñar una fuente de alimentación para laboratorio, ¿sí? No más que el laboratorio está en su casa, ¿sí? O sea, va a diseñar usted una fuente de alimentación dual para laboratorio y que va usted a emplear en su domicilio, ¿verdad? En su casa, va a ser suya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita un tipo de fuente de alimentación de esta naturaleza para poder continuar con el análisis y diseño de otros circuitos, no solo en esta materia, sino en todas sus materias de aquí a que salga de la carrera. Y en vez de que usted tenga que ir a comprarse una fuente que le cueste 10, 12, 15 mil pesos, la va usted a diseñar, la va usted a construir, precisamente. Ese es el trabajo interesante de asignación que sigue después de esto. No sé si quedó respondida la pregunta, señor Daniel. sí, maestro, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos, por favor? ¿Segurísimos? Bueno, pues, interesante, muchachos. El ejercicio de evaluación, muchachos. ¿Okay? Vamos a leer el texto. ¿Ok? Dice, diseñar una fuente de alimentación dual con salida variable de 1.2 a 20 volts, 2.5 amperes. Y de menos 1.2 a menos 22, 2.5 amperes. Estamos hablando de que el transformador de 5 amperes. ¿Sale? Con circuito de sobrecorriente. ¿Sí? Vale la pena ponerle también, esto no viene escrito aquí, pero vale la pena poner el circuito de protección contra cortos. ¿Ok? El factor de rizo debe de ser del 2%, ¿verdad? Antes de la etapa de regulación. Y aquí yo ya les estoy poniendo justamente la matrícula de los reguladores que van a utilizar. Yo sugerí un semiconductor, pero si lo compra Motorola, pues cómprelo Motorola, ¿sí? Es el LM317 y el LM337. Uno es un regulador positivo variable y el otro es un regulador negativo variable, ¿sí? Obviamente, ¿qué se hace? Lo que hicimos ayer para el ejercicio de la fuente de alimentación es exactamente lo mismo que van a hacer ustedes, ni más ni menos. Igualititito. Yo les recomiendo, muchachos, ¿verdad? Que utilicen un transformador con secundarios separados, ¿sí? Para que pueda darse el uso como yo lo mencioné hace un momento. Si alguien dice, no, pues yo prefiero hacerlo con secundario, con tap central, adelante. Pero yo recomiendo
que lo hagan justamente con secundarios separados. Este documento se los voy a subir, muchachos, para que lo tengan, ¿de acuerdo? Porque es su ejercicio de evaluación de fuentes de alimentación. Obviamente pueden empezar cálculos, todo. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿verdad? Todavía falta aprender a diseñar el PCB para poderlo armar. ¿Ok? Así de sencillo. Aquí lo dice, el diseño del PCB debe ser en una sola cara, sin la existencia de puentes y con mascarilla de componentes. Cuando veamos diseño de PCBs, que ya propiamente lo vamos a ver mañana, ¿sí? Voy a explicar qué cosa es eso. ¿De acuerdo? Les voy a subir adicionalmente un circuito, ¿verdad? Para que lo tengan como referencia de práctica, ¿sí? ¿Qué es esto de referencia de práctica? Lo voy a subir, es un circuito ahí que va a tener algunos componentes y le vamos a diseñar el PCB para que aprendan cómo se diseña un PCB, ¿de acuerdo? Digo, hay quien puede ya tener cierta práctica con algún software, bueno, pero a lo mejor hay alguno de ustedes que nunca lo ha hecho. Bueno, entonces yo lo voy a explicar como si nadie supiera nada, ¿de acuerdo? Mejor partimos de cero y así si hubiera alguna duda, cualquier situación, la contestamos inmediatamente. Repito, mañana vamos a platicar justamente del software de diseño de PCBs que es el Eagle, que les comenté que de favor me hicieran la labor de descargarlo, ¿sí? Yo voy a utilizar una versión más viejita que la que descargaron, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar la versión 7.6, si mal no recuerdo, ¿verdad? No he descargado la actual, la verdad no he tenido la necesidad de descargarla, pero en ese sentido sí me atrevo a comentarles que las funciones son exactamente las mismas, ¿ok? Las mismas, ¿de acuerdo? Y obviamente con esta versión que yo tengo, igualmente puedo abrir sin problemas lo que ustedes diseñen con la versión actual que descargaron, ¿de acuerdo? Yo repito, tengo la versión 7.6, si la memoria no me falla, del Eagle, ¿verdad? Ya ahorita van me parece que en la 12, ¿ok? Y le digo funcional y las funciones son exactamente las mismas, las barras de tarea, las barras de herramientas, perdón, son igualitas, todo es idéntico. Obviamente tiene un potencial un poquito más grande la versión que ustedes descargan, que es la actual, ¿verdad? Pero en esencia es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Ese ejercicio de evaluación es por equipo o es individual, profesor? Este ejercicio de evaluación, muchachos, ¿verdad? Va a ser por equipo, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que va a suceder al final? Porque evidentemente el proyecto es para poderse ensamblar, o sea, realmente llevarlo a término, el diseño. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, obviamente cuando ustedes hacen el diseño por equipo, pues habrá quien diga, no, pues yo compro los reguladores, tú compras los resistores, tú compras el transformador, tú compras el gabinete, etcétera. Y al final, pues realmente vienen los pleitos como de herencia y todo el mundo quiere la fuente. Entonces, aquí yo les recomiendo, muchachos, pues platíquenlo bien, ¿verdad? ¿Quién va a quedar en posesión de la fuente de alimentación? Porque evidentemente hay que hacer la fuente de alimentación profesional. No se trata de que hagan un circuitillo con los cables vomitados, así todos escurridos. No, 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 no. O sea, ya superamos la secundaria donde se valía hacer porquerías, ¿verdad? Aquí nosotros no podemos hacer eso bajo ninguna circunstancia, definitivamente. Aquí ustedes están preparándose para hacer ingeniería, ¿ok? Y justamente los proyectos que nosotros desarrollamos son para que aprendan a hacer prototipos, porque el prototipo es lo que se va a entregar en la industria cuando ustedes trabajen. Y pues imagínense ustedes en una empresa, imagínense, cuando diseñaron no sé qué les gusta, el primer televisor. Yo les prometo, de verdad, que ningún ingeniero presentó su proyecto así en proto, ¿verdad? O con un circuito y cables así volando. Y pues es una tele, no, espérame, o sea, estás marihuano, mi chavo, no. O sea, entregaron el televisor como tal en su gabinete, todo ya funcionando, ¿ok?
Eso es un prototipaje. Bueno, efectivamente, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Prototipo. ¿Sí? O sea, van a terminar su proyecto y lo van a entregar como si lo fueran a vender. O sea, no me van a poner, por supuesto, que la voy a armar en un Tupperware porque así me enseñaron en la secundaria. No, hijo. O sea, olvídese. No, no, jamás en la vida. ¿No? O sea, va a ser un gabinete de fuente de alimentación, por supuesto. O sea, en ese sentido, repito, van a ser un prototipo real de ingeniería, porque evidentemente los voy a calificar como ingenieros, no los voy a calificar como estudiantes de secundaria. ¿Sí? En la secundaria, pues dices, bueno, pues tomé la sandwichera a mi hermanito y ahí lo perforé y le puse el circuito. Sí, en la secundaria, pero pues eso ya pasó. Aquí, sí, ya los voy a calificar como, como ingenieros de desarrollo, muchachos, sí. Y su primer gran diseño, tal vez, solo tal vez, va a ser este en la carrera. ¿Ok? ¿Por qué? Yo desconozco, la verdad, muchachos, si con otros profesores tuvieron ya oportunidad de hacer diseño y prototipaje para ser evaluados. Lo ignoro completamente, ¿sí? Pero si no lo han hecho, bueno, al fin llegó el día, ¿verdad? Demos gracias a Dios, llegó el día en el que van a hacer el desarrollo de un prototipo a nivel ingeniería, porque eso es exactamente el compromiso del instituto con ustedes, ¿sí? ¿Cómo se hacen las cosas para trabajar allá afuera? Bueno, pues, llegó el gran momento para algunos y a lo mejor otros ya lo hicieron, repito, en alguna otra materia, padrísimo, pero si no, bueno, llegó el momento. Afortunadamente llegó el momento de hacer las cosas como se hacen en la industria, precisamente. No se preocupen, todo se los voy a ir explicando yo paso a paso, ¿verdad? Cómo se tienen que hacer y de entrada, los cálculos no hay pierde, ¿no? O sea, si hay dudas, se puede preguntar, no hay ninguna situación en ese sentido. Mañana vamos a ver lo que es el desarrollo del PCB, ¿verdad? Para que aprendan a diseñar con PCBs con algunos tips de las normas internacionales. No me lo van a hacer como ustedes quieren, no. Van a tener que seguir las reglas de diseño internacional, ¿verdad? O sea, lo van a hacer como un ingeniero. Se hace en la vida real, ¿de acuerdo? No como un estudiante de primaria o secundaria, para nada. Allá el diseño del PCB también se los voy a calificar como ingenieros, no se los voy a calificar como niños. Entonces, evidentemente, todo eso es el proceso de ejecución de un ingeniero en la industria y van a ser calificados como tal. Obviamente, llegado el momento, ¿verdad? Les voy a explicar cómo se hace la calificación, ¿verdad? De un prototipo en la industria. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que pues yo no les exijo nada, porque cuando lo hagan en la industria de verdad van a decir, híjole, hubiera preferido que me chancleara y me diera de latigazos y todo, porque allá sí se exige, aquí somos muy blanditos, pero allá afuera se les exige hasta lo que no se imaginan para poder dar de alta un prototipo, muchachos. ¿Sí? La idea justamente de encaminarlos en todo esto es para que precisamente cuando lleguen a la industria ya sepan un poquito a lo que van, ¿sí? Y por lo menos sus prototipos cumplan con los estándares requeridos para tal propósito. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? Si se nos corta, regresamos rápidamente. ¿Alguna dudita? Por el momento no. No, Ok. Daniel Aguilar. Presente, profe. Muchas gracias. César David. No lo veo, no lo veo. Ya lo vi, señor. Ya lo vi. Gracias. Fernando Salvador. Fernando. Presente. ¿No tiene audio, señor? Ok, de acuerdo. Diego Argüello. Presente, profe. Muchas gracias. Carlos Alberto. Presente, profesor. Hecho, muchas gracias. Ulises Bracamontes.
Presente, profe. Muy amable. ¿Qué tal, señor? Edgar Calvario. Presente, profe. Muchas gracias. Leonardo Camargo. Presente, profe. Muy amable, señor. Pablo Alejandro. Presente. Muy amable. Raúl Chávez. Presente, profesor. Gracias. Daniel Esteban. Presente, profesor. Gracias. Carlos Alberto. Presente, profesor. Gracias. Bruno García. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Edgar Giovanni. Presente, profe. Gracias. Jesús Santiago. Presente, profe. Gracias, señor. Edgar Damián. Aquí estoy presente. Hecho, gracias. David Azael. Presente, profe. Gracias. Cristian Adán. Presente, profe. Gracias, gracias, señor. Gustavo Alexis. Gracias, ya lo ubiqué, señor. Axel Jesús. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, muy buena noche. Emanuel Martínez. ¿Qué tal, señor? Muy buena noche, gracias. Daniel Thomas. Presente, maestro. Muy amable. Miguel Ángel Pérez. Presente, profe. Muy amable. Arnulfo Emanuel. Presente, profe, aquí estoy. Gracias, señor, muchas gracias. Eleazar. ¿Para dónde anda el compañero Eleazar? Presente, profe. Gracias. Sí, aquí estoy. Perfecto, perfecto. Sí, me extrañó ahora, no lo vi, casi siempre participa. Pero está bien, señor. Miguel Ángel Rodríguez. Presente, profesor. Muy amable. Pablo Alejandro. Aquí, profe, presente. Y muchas gracias. César Martín. Presente, profe. Sí. Yo. Jorge Mansur. Presente, profesor. Perfecto. Y Jonathan Zamora. Presente, profesor. Perfecto. Hijo, sí me dio tiempo. Ok, muchachos. Mañana nos vemos para trabajar con el Eagle. Por favor, entonces, si no lo tienen descargado, ahorita es buen momento de hacerlo, por favor. Ok, profe. ¿De acuerdo, Ok, profe. chicos? Ok, profe. Los veo mañana, por favor. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego. Muchos jóvenes. Hasta luego, Que profe. estén bien.